en términos de literatura, qué es, cómo funciona, cuál es su propósito, etc. Entonces, el día de hoy vamos a empezar desfragmentando dichos conceptos. Es importante señalar, chicos, que a lo largo de este semestre, de esta nueva dinámica de trabajo, vamos a estar interactuando con múltiples estrategias para hacer los contenidos, no solamente sencillos, sino significativos. En esta ocasión tendrán la oportunidad de guiarse con este video, el cual está apoyado con explicaciones particulares que van a hacer del contenido una temática mucho más sencilla. Vamos entonces a comenzar, chicos. Si recordamos nuevamente el lunes trabajamos con el concepto de literatura y es importante empezar justamente ahí. ¿Qué es literatura? Bueno, ya lo veíamos, literatura es un arte. Es el arte que utiliza la palabra oral o escrita como medio de comunicación. Sin embargo, es importante señalar que la literatura ha sido un ejemplo y un ejercicio de comunicación desde el origen de los tiempos. Y ustedes se preguntarán, maestra, pero anteriormente el ser humano no se comunicaba y no hablaba de la misma manera en la que lo hace actualmente. ¿Cómo es posible que haya existido literatura desde entonces? Bueno, la literatura, al ser un arte, es importante señalar que parte de la subjetividad humana, es decir, parte de las emociones y sentimientos que todas las personas tenemos. No importa el periodo de tiempo en el que nos ubiquemos o el contexto o región, la literatura siempre ha estado presente. Por consiguiente, el ser humano siempre ha tenido y ha experimentado emociones y sentimientos. La literatura es uno de los ejercicios artísticos como tal más importantes porque ha permitido que perduren los registros justamente a lo largo del tiempo. Si hablamos entonces de la literatura como arte, es necesario señalar que esta parte de los clásicos, es decir, aquellos filósofos, pensadores y autores que como tal empiezan a trabajar con la palabra de forma escrita y buscan asentarla en ciertos contenidos. La literatura también ha sido traspolada a contenidos infantiles. Recordemos que el ser humano, independientemente de su edad, siempre experimenta emociones. Importante señalar, la literatura ha sido un vínculo de registro histórico. Hay cientos, miles de contenidos literarios, los cuales utilizan a las emociones y a los sentimientos como un recurso para contar la historia. Es importante señalar que el ciclo de la literatura es cambiante. Sin embargo, hay una constante que prevalece, es decir, la necesidad de comunicarnos y hacer sentir a los demás cómo es que vivimos y experimentamos la vida en general. Es necesario también mencionar que la literatura como arte se encuentra dentro de las llamadas bellas artes, es decir, que independientemente del país, la región o el idioma, la literatura siempre ha existido y como tal es un elemento importantísimo, no solamente de arte, sino también de cultura. Si bien entendemos entonces qué es la literatura, es importante señalar el proceso comunicativo. Todos sabemos que para comunicarnos debemos seguir ciertas pautas. Pero, ¿cuáles son esas pautas o elementos? Bien, vamos a desglosar cada uno de ellos. Cuando hablamos del emisor, en este caso estamos refiriéndonos a la persona que envía un mensaje. En términos de literatura, al emisor se le suele llamar autor. El autor es el encargado de plasmar sus emociones y sentimientos con el objetivo de darlos a conocer a los demás. Este autor busca transmitir dichos contenidos, emociones o sentimientos a través de un canal. Recordemos que los canales pueden ser elementos físicos, es decir, aquellos creados por el hombre, o elementos naturales, como aquellos que transmitimos a través de los sentidos. En el caso de la literatura, el canal se considera un libro, pero un libro no tiene que ser solamente
un material físico como tal. Los libros los podemos encontrar en formato digital, formato electrónico, incluso un audiolibro. Y la función que desempeña es exactamente la misma, es decir, como tal ser el vehículo de transmisión. Si ya identificamos que el autor genera a través del canal, es decir, su libro, ciertos contenidos, ¿cuál es el nombre que reciben estos? Bien, es el mensaje. En términos de literatura, el mensaje se suele llamar obra literaria y es la recopilación de todas las emociones y sentimientos que el autor busca dar a conocer. Esta obra literaria siempre tiene recursos y características particulares que dependen de cómo se siente, vive y experimenta a su alrededor el autor. Es importante señalar que la obra literaria debe seguir ciertas normatividades. ¿Cuáles son esas normatividades que debe seguir? Bien, la primera y la más es que apele, es decir, haga énfasis en la belleza. Cuando hablamos de la belleza, entendamos que es un concepto que cambia de persona a persona. Por eso es importante que el concepto de belleza siempre sea identificado como un elemento de estilo. Si ya tenemos a nuestro autor, que hace llegar a través de un canal su libro, este libro se conoce como obra literaria y recopila sus emociones y sentimientos, ¿cuál es el propósito de haberlo en función? Bien, este es el propósito de ser recibido por el lector. En este caso, al receptor se le suele llamar lector y es la persona que recibe y administra la información creada por el autor y busca de alguna manera identificarse con esas emociones o sentimientos. Es importante señalar que el lector tiene la responsabilidad de generar su propia interpretación de la obra literaria. Si el lector percibe a la obra literaria como un contenido negativo, como un contenido poco útil o todo lo contrario, como un contenido significativo en su vida, un contenido realmente importante o un contenido que ha marcado un punto en su condición y desarrollo, se hace referencia a la interpretación. Todos los lectores suelen generar una interpretación individual y cambiante de la obra literaria. Dos elementos que siempre deben seguirse en términos del proceso comunicativo en la literatura es el código y el contexto. Ambos impactan de forma directa en el mensaje. El código es el lenguaje connotado, es decir, el lenguaje connotado son los recursos, figuras literarias o recursos estilísticos propios de una obra. Algunos ejemplos son la metáfora o la paráfrasis, que son características particulares que encontramos en las obras. No todas las obras contienen el mismo tipo de lenguaje connotado. Sin embargo, no hay obra literaria que no lo considere como tal. Repito, el lenguaje connotado siempre serán las figuras retóricas o recursos de estilo. Finalmente tenemos el contexto, y el contexto siempre hace mención a la ficción creada. La ficción creada son aquellos elementos fantásticos que de alguna manera acompañan a la obra. No todo lo que escribe el autor necesariamente debe ser real, pero no todo lo que escribe necesariamente debe ser falso. Es una combinación de recursos, la realidad que experimenta el autor, más los elementos fantásticos que decide añadir. Es necesario señalar que este proceso comunicativo en la literatura es clave para la comprensión de las obras, es clave para asimilar los contenidos y es clave porque nuevamente el ser humano no puede alejarse de sus emociones y sentimientos. La literatura es el elemento artístico más importante en el mundo, así como la música hace recurso de los sonidos y los instrumentos, la literatura de la palabra. Y la palabra siempre ha buscado generar un impacto
en la vida de las personas.